Vamos a dar comienzo a la segunda jornada sobre procesos de subjetivación, la constitución de la subjetividad, y la primera charla va a estar a cargo del profesor Rodrigo Castro. Después tendremos con nosotros a José Luis Villacañas, que creo que llegará bastante pronto. El profesor Rodrigo Castro, que va a hablar sobre la imposibilidad de ser sujeto, historia y subalternidad, es licenciado en Filosofía por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Santiago de Chile en 1995 y obtuvo el máster en Filosofía con mención de Historia de la Filosofía en la misma universidad con la dirección de Umberto Giannini en 1998. Además, logró el premio extraordinario por su tesis doctoral Ética para un rostro de arena, Foucault y el cuidado de la libertad en la Universidad Complutense de Madrid en 2005. Ha sido profesor de diversas universidades en Chile, la Universidad Andrés Bello, la Universidad de Valparaíso, la Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica Silva Enríquez, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Actualmente es profesor ayudante doctor en el Departamento de Historia de la Filosofía de esta casa. Es secretario de redacción de la revista Anales del Seminario de Historia de la Filosofía. Su área de especialización oscila entre la historia de la filosofía contemporánea, el pensamiento iberoamericano y los estudios postcoloniales. Y además de haber publicado su tesis doctoral ya mencionada y numerosos artículos, ha editado los libros La irrupción del devenir, El Mayo francés y la historia hecha presente en 2010, junto con Martín Ríos, y Foucault desconocido en 2011 con Joaquín Cortaez. Y cuando quiera puede comenzar. Gracias. Buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Asociación Interdisciplinaria la invitación a participar de estas segundas jornadas. Quisiera, antes de comenzar propiamente, comentar un poco por qué he elegido el tema que voy a presentar. En primer lugar, porque la temática que quiero presentar hoy día me parece que corresponde, o creo yo corresponde al espíritu de las jornadas que ha venido organizando esta asociación. En tanto en cuanto se trata de un tema que particularmente permite un enfoque interdisciplinario, que tiene consecuencias filosóficas, históricas, en el campo de la literatura, de la ciencia política, de la sociología, etc., ¿no? Esta es la razón por la cual he elegido el tema de la historia y la subalternidad, ¿no? Lo que voy a tratar de hacer es presentar fundamentalmente un problema que ya solo el hecho de presentarlo reviste cierta complejidad porque intervienen múltiples voces en este problema, y por esa razón he optado por leer la conferencia en función sobre todo de no quedarme solamente en un punto, ¿no?, a la hora de exponerlo quizás de forma oral, y tratar de abarcar un marco lo más global, lo más general posible. Mi propósito en esta intervención consiste en presentar algunos de los planteamientos de la llamada teoría postcolonial. En concreto, cómo en el seno de este enfoque se formula el problema de la subjetividad y se pone en circulación el concepto de subalternidad, y la importancia de estos análisis para un estudio crítico del trabajo historiográfico. Me centraré especialmente en la variante asiática de la teoría postcolonial, en un grupo de intelectuales, historiadores, filósofos como Guha, Chakrabarty, Spivak o Bhabha, que desde la década del 80 comienzan a reflexionar sobre el problema del colonialismo, particularmente en el caso de la India, partiendo de las limitaciones que tendría el enfoque marxista a la hora de comprender este fenómeno. En efecto, el marxismo se inclinaría por comprender el colonialismo como un resabio de la modernidad, un resabio de la modernidad que en su impulso teleológico tendría que ser superado. Es decir, interpreta el colonialismo como un fenómeno aditivo con respecto a la modernidad, como una expresión de la falsa conciencia y no como algo constitutivo de la misma. Marx entendía
que el colonialismo era una simple mediación o etapa propia de las regiones periféricas, anterior al desarrollo de la burguesía, anterior, por lo tanto, a la única fuerza social que poseería la capacidad de subvertir el modelo feudal de producción. Desde esta perspectiva, el colonialismo sería un efecto de la mundialización del capital europeo, una consecuencia transitoria y necesaria para la realización de un comunismo cosmopolita. Algo que tendría que quedar atrás para dar lugar a una modernidad que alcanzaría su punto de consumación en el orden social comunista. Esto explica, por ejemplo, los comentarios que Marx hizo sobre la figura de Simón Bolívar hacia el año 1857, calificándolo de reaccionario, o su perspectiva respecto al colonialismo británico en la India, entendiéndolo como un proceso inevitable. En contraposición a esta lectura marxista, los autores de la teoría postcolonial asiática identifican una dimensión epistémica del colonialismo, que denominan colonialidad, directamente relacionada con las humanidades y las ciencias sociales modernas. La colonialidad correspondería a un proceso sociohistórico de la modernidad por el cual se construye un imaginario sobre el mundo social de los sujetos colonizados que legitima el poder imperial a un nivel económico y político. Ranajit Gua, por ejemplo, observa cómo la ciencia histórica del XIX se identifica con este principio de colonialidad, en el caso concreto de la India colonial. En efecto, el proceso de institucionalización y formación del Estado indio durante el siglo XIX vino de la mano de una integración de la historia en clave eurocéntrica al espacio profesional, académico y público del país. De este modo se habría asegurado la producción de una élite colonizada en la India, que evidencia su educación en una visión de la historia del mundo y de Europa como una historia de los sistemas Estado. La intelectualidad formada de esta manera interpretaría la historia de la India simplemente como la historia de un Estado colonial, lo cual implica un sesgo notable, puesto que la historia de la India necesariamente sobrepasaría la de una forma de gobierno propia del régimen colonial del XIX. Una historiografía de estas características impediría una interlocución con el pasado en su singularidad, impediría, según Gua, elegir nuestra propia relación con el pasado, puesto que el Estado se arrogaría el poder de escoger lo que debe ser histórico. Esto significaría que hay una miriada de voces de la sociedad civil, voces bajas, las llama Gua, que quedarían sumergidas y excluidas como consecuencia del criterio estatista en la historia. Ahora bien, este gesto de expropiación colonial en la historiografía del XIX no puede ser entendido sin considerar las elaboraciones filosóficas de la idea de razón universal, especialmente en Hegel. Como es sabido, el filósofo alemán desarrolló una noción de historia universal para convertirla en sinónimo de razón en la historia. Esta conceptualización resulta posible a través de un proceso de abstracción que extrae todo lo específico de los fenómenos que conforman el mundo y su historicidad para conservar únicamente la sustancia universal de los hechos, la oculta legalidad que reposaría en medio de la turbulencia caótica de los acontecimientos. Se trataría, en opinión de Gua, de la reivindicación hegeliana de una trascendencia que se manifiesta en la historia y que ofrece un criterio de moralidad superior. No es extraño entonces que el propio Hegel identifique la historia construida en un sentido trascendental con un diseño providencial, una teodicea, una justificación de Dios. De esta forma, por una parte, la historia universal se convierte en la versión racional del proyecto divino, con lo cual adquiere un aura y una potestad moral inapelables, y por otro lado el Estado es objeto de una verdadera inflación semántica, toda vez que se convierte en un eslabón decisivo dentro del despliegue y la realización de dicho proyecto divino. El Estado pasaría a identificarse con el espíritu mismo del pueblo,
que se realiza en la racionalidad universal de la historia. Según Gua, dentro de los supuestos de esta historia universal, se va a articular el concepto de pueblo sin historia. En este contexto hay que recordar los juicios de Hegel en sus lecciones sobre la filosofía de la historia universal respecto a los nativos amerindios como niños que adolecen de pensamientos y fines elevados, o incluso su calificación de Norteamérica como un estado aún inmaduro y en formación. O su juicio sobre la India, cuando reconoce los logros intelectuales del país, habla de los tesoros de la literatura india, pero al mismo tiempo concluye rotundamente que la India no tiene historia. Por lo tanto, no bastaría con disponer de la escritura para ingresar en la historia. Se precisa de un Estado. Solamente este puede ser objeto de una historiografía. Una escritura sin su referencia está fuera de la historia. Ciertamente, las críticas y discusiones que se han entablado con este concepto hegeliano de historia son bastante conocidas. Nietzsche, Kierkegaard, el propio Marx, etc. Se han problematizado las implicancias metafísicas, las implicancias epistemológicas o políticas de este concepto hegeliano de la historia. No obstante, Gua considera que en estas críticas no se ha observado un vacío decisivo que estaría en juego en esta estructura de la historia universal. Aquello que aparece como la materia o el contenido de esta historia pretendidamente universal correspondería en realidad a una región del planeta que se arroga el derecho a hablar del mundo en todo su conjunto. En el marco de la historia universal habría pueblos que quedan reducidos a la descripción de pueblos sin conciencia y que no son objeto de la escritura historiográfica, y otros que son elevados al estatuto de pueblos con conciencia y que se convierten en el verdadero objeto de la historia universal filosófica. Esta diferenciación entre los pueblos introduce una línea divisoria entre aquellos que permanecen en la prehistoria y aquellos otros elegidos como actores de la verdadera historia. Entre unos y otros media como un criterio de la madurez de la conciencia en sí, del espíritu de un pueblo, la irrupción o no del Estado. Por tanto, un pueblo sin historia, un pueblo que se encuentra en la prehistoria, es aquel que adolece de la constitución de un Estado y que permanece en la esclavitud de la inmediatez natural. De esta forma se introduce un criterio general para sancionar la distancia entre lo occidental y lo no occidental, para situar a naciones o pueblos en el tren de la historia como realidades rezagadas, retrasadas o a la espera. Según Dipetz Chakrabarty, este concepto de la historia universal formaría parte de la ideología historicista propia del XIX. Este historicismo correspondería a un tipo de representación del tiempo histórico global que establece el principio primero en Europa, luego en otros sitios. Así se justifica una distancia cultural entre la Europa moderna y el resto del planeta, una diferencia que discrimina distintos momentos dentro del proceso civilizatorio de la humanidad, negando la contemporaneidad entre los pueblos o las culturas. Semejante distinción autoriza a las naciones situadas en la contemporaneidad a tratar a los supuestos pueblos bárbaros como comunidades sin derechos propios, en pocas palabras, a ejercer un derecho de conquista sobre ellos. La historia, concebida como un proceso universal, unívoco, de desarrollo, progreso y perfeccionamiento, ubicaría a algunos pueblos más cerca de la meta y a otros más lejos, a unos en el ahora y a otros en la sala de espera imaginaria de la historia. Cabe agregar que este gesto del historicismo no se limitaría a la dialéctica hegeliana, sino que se reproduce de múltiples modos a lo largo del pensamiento del XIX, de un extremo al otro del espectro ideológico. Ahora bien, Gua considera que la simple crítica de este discurso estatista o del historicismo
no produce por sí misma una historiografía alternativa. Sería preciso, según él, llevar a cabo un proceso de desaprendizaje de los supuestos con que la historia universal segrega la historicidad e ir al otro lado de la línea de demarcación que ésta impone. Se trataría de realizar una reescritura que escuche lo que Guba denomina las voces bajas de la historia, unas voces que interpelan la narración dominante y hegemónica. La tarea sería entonces escribir la historia de las voces subalternas. Pero, ¿qué es una voz subalterna? ¿Qué cabe comprender exactamente bajo este concepto de subalternidad? Aquí resulta pertinente recordar que la idea de subalternidad proviene de Gramsci. De hecho, de allí la recogen los autores de la teoría postcolonial asiática. Para Gramsci, en sus cuadernos de la cárcel, subalterno y popular son conceptos intercambiables. El concepto se presenta entonces en un contexto que pretende describir la debilidad del Estado moderno italiano del XIX como una incapacidad para encarnar la voluntad popular. El Estado, consideraba Gramsci, era incapaz de incluir al campesinado en el proceso de formación nacional, como consecuencia de la separación producida entre la clase intelectual tradicional y los sectores subalternos, un fallo que había sido decisivo para posibilitar la apertura de Italia hacia el fascismo. Para Cuba, por su parte, lo subalterno es un nombre para el atributo general de la subordinación, ya sea que ésta esté expresada en términos de clase, casta, edad, género y oficio o de cualquier otra forma. Por lo tanto, la noción de subalterno se inscribiría necesariamente en una fisura que encuentra en el otro extremo la figura del dominante. La identidad del subalterno correspondería a una negación y exclusión que se produce o promueve desde las estructuras de dominación y hegemonía que operan en una sociedad. Guba intenta configurar una nueva historiografía a partir de esta categoría de subalternidad. Es decir, pretende recuperar o representar al subalterno como un sujeto histórico, como una entidad cuya voluntad y razón configurarían una praxis llamada rebelión. Y pretende hacerlo a partir del archivo, esto es, desde los documentos y los discursos que le niegan precisamente el poder de autoconstitución. La insurgencia habría sido la forma por la cual los grupos subalternos han experimentado la historia y la posibilidad del cambio histórico. De tal manera que hacer la historia del subalterno significaría para Cuba escribir una historia de la subversión y transgresión de los signos culturales que fundamentan y refuerzan relaciones de subordinación y asimetría en las sociedades. La filósofa Gayatri Spivak comparte este planteamiento de Guba y Chakrabarty acerca de la historia como un relato escrito desde la dominación occidental y desde los criterios y prejuicios del poder colonizador europeo. Para ella, efectivamente, la historia no es una descripción y articulación desinteresada y neutral de hechos y datos, sino que supone más bien un proceso de violencia epistémica, una representación contaminada de intereses. En este contexto, según Spivak, resulta relevante esclarecer quién es representado dentro del relato histórico, por quién deja de serlo y es silenciado o excluido, dilucidar en definitivas las estrategias de representación con las cuales el imperialismo construye la historia. El problema del colonialismo entonces no es solamente para Spivak un fenómeno económico, territorial, político o cultural en el sentido tradicional, sino sobre todo un problema epistemológico, porque está involucrada la construcción e institución de los sujetos y las conciencias. La teoría crítica postcolonial
debería dar cuenta de cómo una explicación y narración de la realidad, un modo de contar el mundo que produce subalternidad, que produce exclusión, puede llegar a establecerse como norma. Pero esta violencia epistémica no solamente podría encontrarse en las prácticas coloniales inglesas, por ejemplo en el caso de la India, sino que puede hallarse también, según Spivak, en los modos de concebir la agencia social que generalmente desarrollan los saberes científicos más allá de un periodo estrictamente colonial. Esto significaría que además de la historiografía colonial y su omisión o su producción del subalterno, existirían otras formas de representación aparentemente antagónicas que continúan consciente o inconscientemente el proyecto imperialista cuando, por ejemplo, convierten al nativo en proletario. Ejemplo de esto sería la lectura que Sartre hace de Frantz Fanon en el prefacio de Los Condenados de la Tierra. Es decir, discursos supuestamente comprometidos con una resistencia o una oposición al orden colonial o neocolonial podrían reintroducir los presupuestos de dicho orden a través de las formas en que se piensa y delimita lo subalterno. Por ejemplo, dotando de una eventual voz al subalterno a través de un discurso esencialista que se fundamenta en la forma pura de la conciencia o la idea de un sujeto oprimido. En este punto adquiere todo su sentido la célebre pregunta que se formula Spivak. ¿Efectivamente puede hablar el subalterno? Como ya hemos visto, los teóricos postcoloniales asiáticos recuperan el concepto gramsciano de subalternidad para describir aquello que pertenece al rango inferior o dominado, en atención al proyecto de narrar una nueva historia, una historia contrahegemónica que identifica al subalterno con el sujeto colonial, apostando por él como agente de cambio. Recordemos lo que afirmaba Guba: se trata de recuperar o representar al subalterno como sujeto histórico. Llevar a cabo esta tarea, la tarea de escribir la historia subalterna, implicaría además que el propio historiador crítico se sitúa en una posición subalterna con respecto a las formas dominantes del discurso historiográfico. Por tanto, el historiador no solo operaría desde una perspectiva especulativa, registrando el lugar de la insurgencia, sino que de algún modo se instalaría en la insurgencia misma, aliándose con el subalterno. De esta manera, el subalterno parece presentarse como el pueblo colonizado y oprimido. Para Spivak, estos planteamientos de la historiografía subalternista, esta argumentación de Guba, contendrían una serie de dificultades metodológicas y conceptuales. En primer lugar, identificar al subalterno con el pueblo parece ser más bien una sustracción que una identidad positiva, según Spivak, puesto que el subalterno sería mucho más que una voz que no puede ser oída o una realidad oprimida, es decir, se trataría de algo estructuralmente excluido. Por ese motivo, el proyecto de estudiar o representar discursivamente al subalterno podría calificarse como un oxímoron o una autocontradicción. Spivak censura entonces la producción de relatos históricos o críticos que se formulen con el propósito de recuperar la conciencia subalterna y rechaza el sueño intelectual de un sujeto de la opresión naturalmente articulado. Según la autora india, cito, investigar, descubrir y establecer una conciencia subalterna o campesina parece, en principio, ser un proyecto positivista, un proyecto que asume que, si está propiamente elaborado, nos llevará a un fundamento firme, a alguna cosa que pueda ser revelada. Fin de la cita. No obstante, en tanto lo subalterno no puede aparecer completamente al margen del pensamiento elitista y hegemónico, el archivo de hecho obedece al interés de la clase dominante, el momento de la representación evidencia que la conciencia subalterna está sujeta
a la catexis de la élite. Este concepto, el concepto de catexis, procede de la teoría psicoanalítica freudiana y describe el proceso por el cual un sujeto impregna, carga o cubre un objeto o una representación con su energía pulsional. Así pues, la conciencia subalterna estaría impregnada, cubierta por la economía de la dominación, por ende, nunca es plenamente recuperable, siempre está torcida por su condición de significante recibido. Dicho de otro modo, los estudios subalternos no pueden producir al subalterno como plenitud, como presencia autotransparente, más bien lo que producirían sería un efecto de sujeto subalterno. Spivak rechaza entonces la solución ofrecida por historiadores como Guba y Chakrabarty, la solución de una nueva metodología historiográfica que permitiría inscribir en el discurso la voz silenciada de los subalternos y que consistiría, como ya hemos analizado, en un trabajo de recuperación de la conciencia subalterna mediante una lectura interlineal de textos y documentos pertenecientes al archivo colonial. No se podría aceptar esta solución, porque la conciencia es meramente un efecto textual para Spivak. La pregunta, ¿puede hablar el subalterno?, tiene por tanto, desde la perspectiva de Spivak, una respuesta muy clara: no. Su conciencia es irrecuperable, no hay voz a la que se pueda hacer hablar, solo un efecto textual. Pero, ¿qué supone esta respuesta para el trabajo histórico crítico? ¿Pierde este todo su sentido y su legitimidad? No se trata aquí, en opinión de Spivak, de una neutralización de este quehacer historiográfico antagónico al eurocentrismo y al historicismo, sino de definir un tipo de investigación que no se sustente en una conciencia mal documentada e incierta, sino que indague la supresión de la conciencia en que incurren los textos y documentos. En tal sentido puede afirmarse que el lugar del subalterno es un límite, el límite absoluto del discurso narrativo histórico. El subalterno sería aquel que siempre se desliza o escapa a la representación, algo que está más allá de la posibilidad de la representación. Si fuese representado, ya no sería lo subalterno. En suma, el planteamiento de Spivak, en tanto en cuanto somete la noción de representación a una deconstrucción radical, impide pensar lo subalterno como una identidad esencial. Habría que entenderlo, por el contrario, como una identidad diferencial, un modo relacional y negativo de identidad que contiene una heterogeneidad, obviamente respecto al discurso imperialista, pero también respecto a la producción de identidades en el contexto colonial, y sobre todo en relación a esa identidad de resistencia pura que ha intentado modelar el saber académico. Esta última idea es importante para comprender el argumento de Spivak y los alcances o consecuencias de su problematización del subalternismo. El subalterno, definido como límite absoluto, tendría necesariamente que ser algo otro que el pueblo, un elemento ajeno a la totalización que puede suponer el concepto de nación. De esta manera, la tesis de lo irrecuperable involucra una crítica a los nacionalismos y a algunos de los supuestos de las teorías postcoloniales. La recuperación de la comunidad perdida, de la historia precolonial, de una conciencia popular originaria, la valoración de las autobiografías simbólicas, etc. Tales fantasías nativistas, concluye Spivak, es decir, la idea de una pureza precolonial, no suponen una transgresión efectiva de la lógica imperial, sino más bien una especie de inversión del etnocentrismo. Esta inversión del etnocentrismo, que se fundamenta en la posibilidad efectiva de representación del subalterno colonial, implica una reivindicación
de las expresiones culturales precoloniales e indígenas inversamente proporcional a la descalificación completa de todo aquello que constituye la instancia de colonización. Es decir, se idealiza un origen perdido y al mismo tiempo se proclama la posibilidad de su regreso o recuperación. Sin embargo, no se advierte que esta forma de pensar reproduce una fantasía de los orígenes, que es característica de la Europa occidental en su referencia a sí misma. Vale decir, se pretende recuperar una otredad perdida y silenciada, replicando inconscientemente la forma de autorrepresentación que tiene el colonizador. Así, lo que se produce, como ya hemos dicho, es un efecto de sujeto subalterno. Como podrá advertirse, esta crítica de Spivak entra, por ejemplo, en una evidente oposición con el argumento de Frantz Fanon y otros, de que una literatura crítica del imperialismo podría garantizar por sí misma una restauración de la identidad perdida por la acción del poder colonial. La inversión de la dialéctica del colonizador supone mantenerse dentro de la lógica que éste ha impuesto. Implica ser esclavo de su forma de interpretar el mundo o aceptar inconfesadamente sus términos. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se presenta el nacionalismo como instrumento de la descolonización, siendo que nociones como nación o autodeterminación nacional pertenecen precisamente a la cultura occidental que se desea resistir. No es extraño entonces que en las colonias el nacionalismo contribuyera finalmente a afianzar el poder de una élite burguesa, criolla, nativa, y a la organización de estados nacionales útiles a los intereses del imperialismo económico neocolonial. Resulta importante subrayar que con todo este análisis, Spivak no pretende negar la posibilidad de la resistencia al poder colonial, sino solo mostrar las dificultades que involucra una intervención política anclada en la representación del subalterno. Dicho de otra forma, lo que se resiste al poder colonial, aquello que hace porosa la pretendida densidad de un sistema de dominación, se correspondería con la indecibilidad del subalterno, según Spivak. Puede ilustrarse de algún modo esta tesis con dos casos muy distintos o dos ejemplos muy distintos. El primero es un estudio que realiza la propia Spivak de la práctica en India del sati. El sati es un rito de las viudas hindús de quemarse en la pira de cremación de su marido. Esta práctica fue prohibida en el año 1929 por la administración colonial británica. En el discurso que justamente justifica esta prohibición, se considera esta práctica, la práctica del sati, como un crimen, ¿no? De hecho, se describen episodios en los cuales la mujer es forzada, atada a la pira, drogada, acosada por hombres que le impiden huir, etcétera, etcétera. Es decir, se presenta a esta práctica como un acto salvaje, bárbaro, contrario a la razón. Sin embargo, en los discursos de la élite colonizada, es posible encontrar un punto de vista completamente distinto de esta práctica, de la práctica del sati. Se construye, dice Spivak, una interpretación de la pureza, la valentía y el amor de una mujer que se inmola voluntariamente. Dicha interpretación supone inscribir la práctica del sati dentro de un relato nacionalista y patriarcal que exacerba las tradiciones y los valores de la cultura hindú precolonial. Para Spivak, en estos discursos sobre el sati, finalmente la viuda está ausente, aunque es el objeto de diversas narraciones. Está ausente en la representación imperial que modela la ficción del hombre blanco como salvador de las mujeres frente a la brutalidad de los nativos, es decir, el discurso civilización contra barbarie, razón versus paganismo, etc. Pero también la viuda está ausente en la representación que construye
el discurso nacionalista y anticolonial, que de alguna manera conforma una ficción en absoluto menor que la anterior. Se trataría en este caso de la fuerza de la tradición religiosa hindú y la fantasía de que la mujer elige libremente morir. Así pues, en ninguna de todas estas representaciones está realmente la voz del subalterno. Es una ausencia, una desaparición, según Spivak. Todas las representaciones, todos los discursos, todas las versiones son de otros, puesto que las viudas subalternas carecen de un lugar de enunciación y de la posibilidad misma de enunciar. Ciertamente, en relación con ese punto límite de enunciación, en relación con esta indeterminación, puede describirse cómo la mujer no tiene valor fuera de la institución del matrimonio en la cultura hindú, cómo pierde sus derechos y su patrimonio cuando enviuda, etcétera, etcétera. Elementos que quedan excluidos en las representaciones imperiales o nacionalistas, y en tal sentido la lógica patriarcal les pertenece a ambas formas de representación. No obstante, Spivak subraya que a partir de estos condicionamientos sociales no puede producirse una contrahistoria que ofrezca algo así como un tercer tipo de representación. El subalterno, aquí en este ejemplo la viuda, no deja huellas, carece de posición desde la cual poder hablar y convertirse en sujeto. Permanece como un punto de indeterminación alrededor del cual los discursos entran en conflicto, ensañan una y otra asignación de voluntad y palabra. Entiéndase bien, esto no significa que la viuda guarde silencio, sino que su palabra, como subalterno, no puede acceder a un nivel dialógico o a un lugar enunciativo como el de los discursos coloniales o nacionalistas. Veamos un segundo caso que puede ser útil para ejemplificar la tesis de la invisibilidad del subalterno. En esta oportunidad se trata de un ejemplo que no procede de los trabajos de Spivak, sino de la metodología Foucaultiana. Foucault, hacia el año 1971, realizó un estudio sobre el caso Pierre Rivière dentro del seminario sobre sistemas penales que coordinaban el Collège de France, en un trabajo colegiado del cual participaron importantes intelectuales franceses de la época. El trabajo del seminario se publicó en 1973, bajo el título Yo, Pierre Rivière, habiendo degollado a mi madre, a mi hermana y a mi hermano. Se trata de un caso de parricidio ocurrido hacia principios del siglo XIX. En el estudio, Foucault y su equipo reúnen un extenso dossier de documentos pertenecientes a la instrucción judicial, documentos del fiscal, testimonios de testigos, documentos forenses, informes psicológicos, etcétera, etcétera. Siendo el documento más curioso una memoria escrita por el propio Rivière en los días que duró su fuga y que se inicia con la frase que da título al libro: Yo, Pierre Rivière, habiendo degollado a mi madre, a mi hermana y a mi hermano. Lo que interesa de este estudio es cómo los diversos discursos luchan por la representación del sujeto Rivière. De hecho, el estudio lo que intenta mostrar son las diferentes posiciones que los discursos atribuyen al parricida. El discurso judicial, el discurso científico, el discurso periodístico, etc. Y no una supuesta posición verdadera o pura que ocuparía Rivière. En ese sentido, lo importante de la memoria del propio Pierre Rivière no es que allí subsista una verdad, sino la completa omisión y exclusión que los otros discursos hacen de este documento. Lo que se hace visible entonces en el estudio de Foucault son los mecanismos de poder saber que operan en los discursos jurídicos y médicos sobre Pierre Rivière, y no la conciencia del propio parricida. La memoria de Pierre Rivière evidencia en su propia ausencia dentro de los otros discursos que este sujeto carece de lugar enunciativo, que puede intentar ser representado de formas diversas, pero
que permanece como lo indeterminado. No sería el único ejemplo de esta metodología en Foucault, quizás también podría servir como ilustración de esta misma metodología que utiliza Foucault en el caso Rivière, otro trabajo de esta naturaleza, que es el texto sobre la figura del hermafrodita, Herculín Barbin, también llamada Alexina B, donde también en este caso hay un estudio de Foucault acerca de diversos discursos que tratan de alguna manera de representar a este singular individuo. Puede concluirse entonces que la crítica que Spivak dirige a Foucault al inicio del célebre ensayo Puede hablar el subalterno, en relación con el papel de los intelectuales específicos, de dotar de palabra a los que luchan, resisten y son silenciados, debería al menos ser matizada a partir de la consideración de los criterios metodológicos sustantivos que orientan la tarea historiográfica del pensador francés durante la década del 70. El trabajo de Foucault es un análisis de los juegos de verdad, en los cuales la subjetividad emerge como un efecto del discurso. No hay un esencialismo de la resistencia del cual pueda surgir una voz privilegiada. Podría afirmarse, por tanto, que Foucault no tendría problema en compartir con Spivak la idea de una alteridad radical, el subalterno, que interrumpe, fractura o desestabiliza la pretensión de una élite o de cualquier posición dominante de ser el sujeto de la historia o de encarnar una verdad supratemporal. El quehacer genealógico descansaría sobre el supuesto de una indecibilidad y una indeterminación del saber fuera del poder fuera de la historia fuera del discurso. Toda esta problemática de la historia y la subalternidad, los límites de la representación del subalterno planteada por Spivak, ha tenido un importante eco en el pensamiento latinoamericano desde la década del 90 del siglo XX. John Beverly, uno de los principales miembros del Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos, interpreta, por ejemplo, el reclamo de Spivak de que el subalterno no puede hablar como la imposibilidad de producir un discurso sobre el subalterno dentro de los límites del conocimiento institucional, es decir, la universidad, la historia escrita, la literatura, etc. Y esto último sería así, según Beverly, porque precisamente estas estructuras serían cómplices en la producción social de subalternidad. El conocimiento institucional, las tradiciones humanistas e intelectuales habrían articulado una política de la representación, producirían discursivamente al subalterno, representando sus intereses, asignándole un puesto en la historia, sometiéndole a un criterio externo que le indica el camino que debe recorrer para conquistar sus aspiraciones políticas, etc. La opción de Beverly, por el contrario, consistiría en abandonar esta visión humanista del papel de los intelectuales y avanzar hacia formas post-representacionales de teorización. Esto último implicaría prestar una inédita atención a prácticas extraacadémicas y no letradas, que no pueden ser representadas por los discursos intelectuales tradicionales. Se trata, para Beverly, de voces diferenciales de la historia que serían capaces de auto-representarse sin la intervención mediadora de un saber ilustrado o de un discurso competente, académica y científicamente. Los ejemplos que da Beverly son, por ejemplo, el testimonio de Rigoberta Menchú, me llamo Rigoberta Menchú, los discursos del ejército zapatista, etc., etc. En suma, estaríamos aquí ante una tensión manifiesta entre el proyecto de articular nuevas formas de saber académico en historia, en filosofía, derivadas de la crítica a la modernidad, y el programa alternativo de hacer ingresar la negación en el espacio académico, hacerla ingresar, dice Beverly, no representarla, que es precisamente la propuesta de este autor. Para Beverly, se trataría de enfrentar el problema de cómo el saber académico está estructurado por la ausencia, la dificultad o la imposibilidad de la representación, lo cual sería algo así como un síntoma
de un déficit democrático del propio orden social. Digámoslo de otro modo, para Beverly, que el subalterno no pueda ingresar en el orden representacional no implica desautorizar todo tipo de reflexión o teoría. El subalterno sería algo así como un aparato heurístico que sirve para mostrar las aporías del pensamiento hegemónico. En palabras de Alberto Moreiras, uno de los más importantes pensadores latinoamericanos de las últimas décadas, esto significaría que los estudios subalternos no proceden a partir de la postulación serial o renovada de las subjetividades subalternas, excepto en la medida en que tales postulaciones son usadas heurísticamente en cuanto a ficciones teóricas. La conciencia subalterna, entonces, se presenta como un límite absoluto para la pretensión narrativa de la historia, una forma negativa que solo puede producirse o expresarse de algún modo en las fisuras o los fallos de la articulación dominante y hegemónica. La pregunta aquí es entonces evidente. ¿Cómo es posible que exista una práctica epistemológica que restaure la posición subalterna sin que ésta se vea atrapada en la objetivación hegemónica? Para Moreiras, esto involucra más que una contradicción, una aporía, con la cual tendríamos que lidiar intentando hallar una viabilidad práctica para la misma. El problema se resolvería postulando lo que Moreiras denomina una doble articulación, o un registro doble del pensamiento, que haga posible un doble compromiso de los estudios subalternos con la negatividad radical y con la positividad estratégica. Por una parte, estaría el registro ficticio, que responde a una necesidad política de cambiar o de consolidar la relación hegemónica dada en una época y lugar determinados. Por otro lado, se encontraría el registro negativo, que asume que toda modificación de un orden hegemónico involucra una nueva captura de lo subalterno, en que éste de algún modo reemerge, aunque diferentemente construido con respecto de su determinación previa. Es decir, los cambios políticos de las relaciones hegemónicas pueden abolir una forma de la subalternidad, pero no la subalternidad en cuanto tal. El registro negativo, por lo tanto, se correspondería con una práctica intelectual contrarrepresentacional, con el trabajo de la deconstrucción, con la crítica de la ideología y del poder. Pero el subalterno contiene también un reclamo de transformación de las condiciones de subordinación y hegemonía, por lo cual existe la necesidad de postular un proyecto hegemónico, una política representacional. Moreiras encuentra un modelo de esta doble articulación o doble registro precisamente en la obra de Jacques Derrida, una de las fuentes más importantes del pensamiento de Spivak, concretamente en Espectros de Marx, donde el registro ficticio aparecería como una lógica idealista que establece el imperativo de intervenir crítica y políticamente para tratar de cerrar la brecha entre el ideal regulativo de la democracia y los hechos empíricos. La exclusión, es decir, la exclusión de tales ideales de la experiencia cotidiana de muchos sujetos. Los estudios subalternos, en este primer registro, se identificarían con las luchas populares y democráticas, con políticas de clase, de identidad, de representación, en la búsqueda de la supresión de la subalternidad. La segunda articulación, la que Moreiras denomina registro negativo, se presentaría en el texto de Derrida descrito de la siguiente manera. Cito: más allá de los hechos, más allá de la supuesta evidencia empírica, más allá de todo lo que es inadecuado al ideal, sería cuestión de poner en cuestión, de nuevo, en algunos de sus predicados esenciales, el concepto mismo de dicho ideal. Se producen aquí entonces una puesta en cuestión de los elementos que fundamentan las luchas democráticas y populares y de cualquier estrategia representacional de lo subalterno. El problema de este segundo registro
es que considerado aisladamente, conduciría, en palabras de Moreiras, a una crítica sin resto, a una posición absolutista de negación. Un peligro que, en mi opinión, Spivak no sabe calibrar adecuadamente. Derrida describe esta deriva de la puesta en cuestión del ideal como una escatología abstracta y dogmática ante el mal en el mundo. Sería preciso, por tanto, que el registro negativo se articule con el registro ficticio. Este sería el terreno propicio para los estudios subalternos, deslizarse en los intersticios de la aporía, comprometiéndose históricamente con las demandas populares de hegemonía, sin caer en la transgresión de la conciencia subalterna. O dicho a la inversa, un compromiso con la crítica, con la indagación acerca de los límites, que no caiga en el negativismo indolente y en la indulgencia frente a la coerción, la discriminación, la falta de igualdad y la supresión de libertades. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por la conferencia y a continuación vamos a dar paso a un turno de preguntas, sí que podemos pedir que no sean demasiado extensas porque vamos un poquillo justos de tiempo y bueno, quien quiera decir algo. ¿Agrego algo yo? Me No, comento yo mismo. parece que no hay ninguna, Hago una especie de epílogo. ninguna cuestión. Sí, lo puedo hacer yo si quieres. No, yo si querías a lo mejor decir algo más sobre la presencia de Foucault dentro de esta cuestión y de las diferencias que podría haber en su planteamiento con el planteamiento de Derrida más directamente, una contraprestación. Sí. Nada, como dije al principio de mi intervención, mi objetivo era nada más que presentar un problema, ¿no? Quizás ahora puedo de alguna manera situar de manera más adecuada una posición frente a este problema. Mi objetivo era mostrar de alguna manera dentro de los discursos o las llamadas teorías postcoloniales la presencia de dos modelos, ¿no? que estarían de alguna manera representados en el discurso, digamos, en las teorías postcoloniales asiáticas por Guha, el primer modelo, el segundo por Spivak, y que tienen de alguna manera un reflejo muy fácil de constatar en el caso también de la recepción que se ha hecho de estas teorías en Latinoamérica, ¿no? El caso de Guha, por ejemplo, la aplicación del modelo de Guha en Latinoamérica, un ejemplo sería el trabajo de Florencia Mayón, y en el caso de Spivak, claramente el planteamiento de Beverly, al que hice mención en mi intervención. Lo que me gustaría, quizás también para responder a la cuestión de cómo juega aquí Foucault, es dar cuenta de alguna manera de este desplazamiento, de lo que supone, ¿no? A modo de una especie de epílogo a lo que acabo de leer. El primer modelo, el modelo de Guha, ¿no? Supone la idea de un estudio de la conciencia subalterna. Es decir, supone que hay algo así como una conciencia subalterna, una especie de sustrato, ¿no? que de alguna manera se encuentra en el propio archivo de la historia colonial, ¿no? Es decir, más allá de ese sesgo que de alguna manera introduciría una cierta práctica historiográfica que estaría determinada evidentemente por el historicismo, según Guha, ¿no? se encontraría algo así como una conciencia excluida, silenciada, ¿no? Es decir, para Guha el subalterno es un dato, ¿no? Es un dato que se puede de alguna manera construir, levantar a partir del archivo, ¿no? A partir del documento, ¿no? A partir del documento histórico. Entonces el documento histórico se convierte en algo así como una ventana de acceso a las voces subalternas. Y lo que se encuentra allí, cuando se abre de alguna manera esa ventana, es una conciencia política, ¿no?
se encuentra de alguna manera la posibilidad, ¿no?, a partir de esa conciencia, de promover una lucha y una praxis política, ¿no? A partir de allí se modela en GUA el programa de un nuevo tipo de saber académico crítico, una nueva práctica historiográfica, ¿no? Este es el primer modelo. Este modelo es lo que de alguna manera he intentado decir, sirviéndome de la propia crítica de Spivak. Este modelo tiene un problema desde mi punto de vista, o conduce a un problema, ¿no?, que es bastante fácil de acreditar en las recepciones que se han hecho de las teorías postcoloniales, y que es que conduce a identificar algo así como una esencialidad reflexiva, ¿no?, refractaria, ¿no?, a un poder externo, agresor, ¿no?, un poder que se le atribuye el nombre de una razón imperial, de una razón colonizadora, y que de alguna manera encarna finalmente los valores de la modernidad europea, ¿no? Ese conduce, como bien creo dice Spivak, a una suerte de inversión finalmente del etnocentrismo, ¿no? Esto en el caso del primer modelo. El segundo, el que presenta Spivak y que puede ilustrarse en el caso del pensamiento latinoamericano con la referencia a Beverly, no es un estudio evidentemente de la conciencia, no hay en rigor una conciencia subalterna, sino que es más bien un estudio de los textos, ¿no?, desde una perspectiva en la cual se asume la relatividad de todo conocimiento. Es una opción claramente favorable a la perspectiva de la deconstrucción, ¿no?, donde el subalterno no puede ser un dato, sino que es simplemente un principio heurístico, un elemento del cual se sirve de alguna manera la crítica, la interpretación, el análisis de las representaciones, ¿no? Es decir, si en GUA hay una crítica al historicismo, pues en Spivak, no, en Beverly, habría una crítica a la representación, por lo tanto, al historicismo, pero también a esa práctica historiográfica antagónica al historicismo, como es la práctica de historiografía subalterna de acuerdo al modelo de GUA, ¿no? En el caso de este segundo modelo no hay un documento, ¿no?, entendido como documento histórico que es ventana de acceso a la conciencia subalterna, sino que más bien hay una especie de interés literario por el documento, ¿no?, entendido como un texto que se construye, ¿no? En ese sentido, necesariamente este enfoque conduce a una interpelación evidentemente mucho más radical del saber experto que el primer modelo, el modelo de GUA, ¿no? También en este caso, en este segundo modelo, he tratado de alguna manera de sugerir, sirviéndome de otras lecturas, que hay un problema, también conduce a un problema. En este caso, el problema sería el que, desde la lógica de Spivak o desde la lógica de Beverly, se propone una reflexividad crítica que me parece que desafía de una manera efectivamente radical todo saber experto, pero sin problematizar realmente el lugar desde donde se configura esa reflexividad crítica radical, sin problematizar sobre todo el papel político que de alguna manera cumpliría esa reflexividad crítica radical, ¿no? Por lo tanto, veo insuficiencias finalmente en los dos modelos, ¿no? Y creo que esas insuficiencias tienen que ver con algo que falta en ambos modelos, ¿no? Y con esto, por esto decía que lo que quería plantear era algo así como un epílogo, y donde veo yo que juega un rol Foucault. ¿Qué es lo que me parece que falta en ambos modelos? Falta lo que podría entenderse como una teoría social, ¿no?, que logre dar cuenta de la complejidad de los procesos de la modernidad, sin caer en esa lectura fatalista y sesgada, desde mi punto de vista, de la modernidad como un proceso de imperar de la razón instrumental, de una razón totalitaria, ¿no?, de un proceso de deshumanización, como queráis nombrarlo. Me parece que esta idea sobre la modernidad subyace en los dos primeros modelos que mencioné, ¿no? Y falta en ese sentido una teoría social que logre dar cuenta de una complejidad de los procesos de la modernidad. Y en ese contexto, ¿no?, desde este
si se puede llamar así, tercer modelo, ¿no? El subalterno efectivamente puede decirse que no habla, ¿no? Como sugiere Spivak, ¿no? Que no habla como puede hablar un cientista social, ¿no? O un saber experto, ¿no? Y probablemente también puede decirse que la subalternidad siempre va a quedar fuera de alguna manera de toda representación científica. Pero hay algo que agregar a esto, ¿no? Que es la posibilidad de comprender al subalterno, ¿no? Como una realidad que se autoconstituye, ¿no? Que se autoconstituye a partir de los usos, los discursos, las prácticas, ¿no? de lo que podría entenderse como una reflexividad sistémica, ¿no? Que le pertenece a la modernidad, ¿no? Y es ahí donde yo veo algunas claves que permiten, por ejemplo, entroncar este punto, vincular este punto con las reflexiones de Foucault sobre la autosubjetivación, ¿no? Es decir, que me parece que algo que se escapa como consecuencia de una manera de pensar la modernidad a estos dos primeros modelos es la posibilidad de entender al subalterno como alguien que se autoconstituye, ¿no? ¿Y esto qué significaría? Si esto tiene alguna validez, significaría, desde mi punto de vista, que habría que desplazar tanto la centralidad de Gua, ¿no? Gua, Mayón, ¿no? Como la de Spivak-Beverly, por una metodología que me parece más próxima finalmente a Foucault, ¿no? En esa metodología creo que habría que hacerse cargo ciertamente de los límites que hay en el trabajo historiográfico, de los límites que supone la pretensión de conocer el pasado, ¿no? Pero sin traer como consecuencia de esa constatación de los límites una prescindencia del archivo, un descarte del archivo, sino seguir de alguna manera remitiendo al trabajo con el archivo histórico. Efectivamente creo que habría que alejarse de ese empirismo ciego que de alguna manera problematiza Spivak, de ese saber representativo y de ese voluntarismo político que está involucrado en un cierto saber representativo, pero también creo que no se podría incurrir en esa opción que ofrece de alguna manera el pensamiento de Spivak, que es finalmente una suerte de deconstrucción meramente literaria del texto, sin fondo, ¿no? Y que creo que conduce en último lugar a una posición nihilista desde el punto de vista político, ¿no? Me parece que lo que habría que hacer es combinar, ¿no? Y esto es lo que veo en este tercer modelo, combinar el uso de la historia, ¿no? Con el análisis crítico del discurso y con una teoría social de la modernidad, que es este elemento que creo que está de alguna manera fuera de los dos primeros modelos. Y un autor que me parece que se sitúa en esos tres niveles precisamente, uso de la historia, análisis del discurso y una teoría que se está configurando sobre la modernidad, es precisamente Foucault.